Se nos ha repetido constantemente que somos un pueblo conquistado, que nuestro origen está en la derrota, pero eso nunca ocurrió. La conquista está basada en un mito, pues México en realidad nunca fue conquistado. México es lo que es hoy en día si no hubiera llegado Hernán Cortés, ya que los españoles lograron conquistar el imperio mexica gracias al apoyo de más de 250,000 indígenas hartos del trato recibido por los sanguinarios aztecas. Y no es hasta en 1521 donde decenas de pueblos de la dividida Mesoamérica marchan unidos para así poder tomar Tenochtitlan y acabar con la tiranía del Tlatoani. Pero a todo esto, ¿qué es la identidad? La identidad es, por un lado, a nivel individual, una autodescripción, es decir, poder sentirse parte de un grupo o institución. Esto se basa en una serie de elementos culturales, símbolos, que permite distinción en un conjunto que genera una relación de nosotros y los otros. Pero por otro lado, el grupo también genera una serie de reglas para ser parte del mismo. Hablar de identidad del mexicano nos remite al nacionalismo mexicano. Este es una ideología que reivindica el derecho de una nacionalidad para poder lograr su autodeterminación política. Este nacionalismo es histórico, ya que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y se ha conformado por diferentes elementos. Por ejemplo, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el nacionalismo mexicano fue desarrollado por los criollos. Ellos promovieron el movimiento insurgente teniendo como punto de eje la religión católica y en concreto el culto a la Virgen de Guadalupe, como se puede mostrar en el Sermón de Fray Servado de Teresa Mier y el estandarte tomado por Miguel Hidalgo en Atotonilco en 1810. El nacionalismo y la identidad del mexicano durante el siglo XIX también estuvo entre los pensamientos conservadores y liberales. Los primeros deseaban que se continuara un modelo hispanoamericanista, que se tomaba como base la raíz herencia dejada por los españoles. Pero por otro lado, el movimiento liberal se basaba en las ideas de Francia y Estados Unidos, que buscaban modernizar y secularizar a México. El triunfo de Juárez mediante la Guerra de Reforma y la anulación del imperio de Maximiliano trajo como consecuencia la imposición del liberalismo de un pequeño grupo en el poder a una sociedad mayoritaria de corte conservadora. El patrimonio cultural tangible e intangible es todo lo que nos caracteriza como mexicanos. Esto viene desde vestigios prehispánicos, coloniales e históricos. Esto se debe gracias a las generaciones anteriores que nos lo dejan como legado y que esto hace que forme parte de nuestra historia. También las tradiciones, las leyendas, lo que comemos, la manera de hablar, las lenguas indígenas, los productos artesanos, las manifestaciones artísticas, las pirámides, canchas, iglesias, danzas, carnavales, comida, forman parte de nuestra cultura. La cultura la creamos cotidianamente, es decir, en nuestro día a día. Esto es la manera en que nos expresamos y la forma particular en la que vivimos. También lo vemos en todo aquello con que nos identificamos. Esto lo aprendemos desde niños, desde los juegos, los cantos. La cultura se va enriqueciendo a medida que crecemos. Es por eso que hay que investigar, difundir y defender el patrimonio cultural, pues es parte fundamental de nuestro ser como nación. En todos los mexicanos estamos atravesando una crisis de identidad. No sabemos precisar nuestro origen, una confluencia de indígenas, mestizos o criollos. México es una mezcla de hispanos y nativos americanos, que cuando hablamos de nuestras raíces no deberíamos de referirnos simplemente a la indígena, que también es una de ellas, sino también a la hispana, incluso con una tercera raíz africana. También nos sentimos elegidos por la Madre de Dios, que abre la esperanza de salvación. Seguimos diciendo, no hay dos como México, pero rechazamos y nos referimos al idioma español. Decimos que aceptamos el error como fuente general, pero nos aferramos a los mexicanos prehispánicos. Mostrar nuestro pasado prehispánico, pero usamos las palabras hindi y aborigen en el sentido natural. Ahora hablando sobre el pasado indígena y el español, esto nos remonta pues a la conquista, a cuando estaban los aztecas y llegaron los españoles a conquistar en 1521. Todo esto sucedió hace mucho tiempo y muchos años, y lo que pasa en la actualidad es que ahora todos los mexicanos asumen que la manera en la que se está llevando el país actualmente es por culpa
puede ser de los españoles o de los aztecas, gracias a cómo se llevaba el sistema antes y cómo fue corrompido por los españoles. Sí, esto quiere decir a que, por ejemplo, los aztecas tenían un sistema político muy distinto a los españoles. Y los aztecas se manejaban de esta manera, y económicamente de esta otra, y culturalmente de esta, y llegaron los españoles y cambiaron todo esto. Ellos trajeron consigo su propia manera de su moneda, por ejemplo, trajeron pues, la esclavitud de cierta manera, trajeron muchas consecuencias. Sin embargo, pues el país fue evolucionando, y no significa que gracias a la conquista todo esto se haya vuelto por culpa de la conquista o por cómo es el país ahora, sino que tenemos que darnos cuenta de que no todo se remonta a eso, no todo siempre es culpa de los españoles ni de los aztecas. Simplemente el país va evolucionando y va creciendo. Por lo tanto, hablar de los españoles como si ellos fueran la raíz de todos nuestros problemas es completamente erróneo. Es verdad que los españoles trajeron consigo problemas a la hora de colonizar a los indígenas que habitaban en lo que hoy actualmente es México. Pero eso es una verdad a medias, ya que las civilizaciones mesoamericanas ya habían entrado en un periodo de decadencia. Es por eso que este enunciado es completamente erróneo, ya que tanto la mezcla de las culturas españolas como la mezcla de culturas mesoamericanas dieron origen a lo que hoy es la cultura mexicana. Por lo tanto, el problema de todos nuestros males no es un español o un mesoamericano, sino más bien los mexicanos que han adaptado el papel de víctima. Por lo tanto, podemos concluir con que estas culturas nos dejaron huella de su sabiduría y conocimientos transmitidos de generación en generación. A través de diversas formas de enseñanza según la época, las leyendas, costumbres, códices, pinturas, formas de organización para el trabajo, la producción, etc., parte de ello se ha encontrado alrededor de los sitios arqueológicos y ciudades que nuestros ancestros nos han heredado. Hoy en día, ese enorme acervo se trata de rescatar, proteger e interpretar para comprender mejor nuestras raíces y nuestro pasado prehispánico. Para comenzar, debemos de conocer respecto al concepto de Estado, el cual es definido como la unificación de un territorio, en donde va de la mano una población, la cual debe de estar establecida o viviendo en dicho territorio. Por otra parte, también cuenta con un gobierno, el cual es el representante y el encargado de gobernar dicho estado, territorio y población. Sin embargo, también es importante conocer al respecto de la definición de nación. Esta es caracterizada por los sentimientos que tienen hacia su identidad, hacia su lenguaje, hacia sus culturas y hacia sus tradiciones. Dicho esto, es importante conocer que México no contaba con una nación antes del año de 1521. El territorio mexicano surgió gracias a la unificación del territorio mesoamericano. Esto con una sola lengua, la cual fue el español, con una sola religión y también con un solo gobierno. Esto fue gracias a Hernán Cortés. El pueblo mexicano que conocemos hoy en día se empezó a fundar gracias a la unificación del territorio y de las costumbres españoles y las indias. Esto sin dejar de lado toda la problemática que influyó, como la violencia, las guerras, el mestizaje, tanto étnico como cultural. Es importante mencionar que todas las culturas, tradiciones, comida, festividades, tanto religiosas y no, son provenientes del virreinato, aunque algunas costumbres sí se siguen conservando de la parte indígena de nuestro país. Sin embargo, el tequila, la charrería, la celebración del Día del Muerto, los tacos, el traje de china poblana y la guelaguetza es un ejemplo de lo que hoy en día conmemoramos y recordamos del virrey. La crisis a la identidad mexicana es muy vista hoy en día.
Cabe resaltar que México ha pasado por distintas etapas históricas que de cierta manera han dificultado el encuentro de su propia identidad. Sin embargo, gracias a estos acontecimientos históricos, México es un país muy diverso y con una gran riqueza cultural, llena de matices, que de cierta manera esta diversidad cultural ha ocasionado problemas de identidad en los mexicanos, donde la identidad mexicana cada vez se va perdiendo, ya sea porque hay personas que quieren asimilarse a otras culturas o porque niegan su hispanidad por aspectos de conquista y derrota. Y sin embargo, esto no debería influir en la aceptación de la identidad mexicana, ya que nacimos de las victorias de unos sobre otros. Es pasmoso que una nación tan rica en tradición solo se conciba como negación de su origen. Esta es una frase de Octavio Paz bastante intrigante, ya que hace referencia a cómo el mexicano busca romper sus ligas con el pasado, rechazando su origen, siendo una crisis muy alarmante debido a que puede estar acompañada de sentimientos de vacío, soledad e incluso llegar al punto en el que empieces a dudar sobre tu existencia. Es por eso que uno de los principales retos de México es reencontrar su propia identidad adecuadamente, siendo muy importante guardar los aspectos de cultura y estar orgullosos de su origen. La conquista ya no debe otorgar pretextos. Debemos dejar esas ideas de que somos pobres porque nos conquistaron, de que no somos potencia porque los extranjeros nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, de que no progresamos porque Estados Unidos no nos deja. México es un país rico en elementos que nos deberían de dar orgullo de tener. Estos elementos no serían así si es que el intercambio cultural con España y otras sociedades no hubieran estado en contacto con nosotros. En vez de quejarnos por lo que no tenemos, sintámonos orgullosos de tener una riqueza cultural, natural y humana que hacen a México único. En México somos un país contradictorio, ya que nos identificamos como mestizos. Sin embargo, cada quien es libre de sentirse como sea. Si alguien se siente identificado como un maya, un olmeca o incluso un descendiente directo de Moctezuma o Cuauhtémoc, es libre de hacerlo. Pero la realidad es otra, ya que en México, como nación, no tenemos orígenes ancestrales, ya que si fuera así, hablaríamos náhuatl, haríamos sacrificios, honraríamos culto a Quetzalcóatl, y eso ya no se hace, al menos en la mayoría de México. Nuestra cultura se rebasa de hispanidad, es decir, hablamos y pensamos en español, ya que cantamos y gritamos que nos enorgullece México, su música, su gastronomía, las ciudades coloniales, la vestimenta, el folclore, la Virgen de Guadalupe, todo. Pero todo esto tiene un origen español, al menos parcialmente. Es decir, que México no tiene una identidad en sí. México cuenta con una gran variedad de riquezas que le ha concedido un patrimonio natural, cultural y humano. Se le llama patrimonio natural a todos los monumentos creados por la naturaleza. Algunos ejemplos de ellos son las lagunas, los valles, los paisajes, las playas, etc. Recapitulemos. Nada de lo que había en esta tierra antes de 1521 era mexicano. Existían muchos pueblos indígenas americanos que tenían religión, idioma, tradiciones y culturas distintas. Había más de 50 grupos étnicos y más de 60 lenguas diferentes. No había un territorio unido. Esos pueblos no eran aliados ni formaban un país, ni tenían un solo gobernante, ni contaban con las fronteras actuales, mucho menos con los 5 millones de kilómetros cuadrados que presumimos haber tenido en el siglo XIX.